Quinto domingo después de Pentecostés, podemos ver en el Evangelio de los Gerasenos, en el cual el Señor va a una región no lejana a Galilea, llamada a veces Gadara, otras veces Gerasa, en la cual sus habitantes paganos criaban cerdos. Esto es un signo de ello. El Señor se encuentra con dos endemoniados, de los cuales hace salir al diablo, y el diablo le dice: vienes para torturarnos antes de tiempo, envíanos a aquella piara que está allí. Efectivamente el Señor les manda que salgan de los hombres, y los animales poseídos por un espíritu maligno, por espíritus malignos, se arrojan al mar. Los habitantes le piden al Señor que se vaya de sus tierras. En otras ocasiones hemos hablado del conocimiento diabólico de Cristo, del conocimiento humano de Cristo mundano y el conocimiento de la fe, conocimiento divino, ¿verdad? En uno sabemos que Cristo existe, pero nos ponemos en el lado contrario, estamos unidos al lado del mal. En otros sencillamente somos juguetes de nuestras pasiones, y cuando averiguamos que Cristo, su función no es darme más dinero, más placer o más comida, ya sencillamente no lo queremos en nuestra vida, pues es lo que esperamos nada más de este mundo. Y en el otro es aquellos de los cuales fue quitado el demonio son los que creen en él y quieren seguirlo a donde quiera que vaya. Pero esta vez nos vamos a dedicar a profundizar más en este conocimiento mundano de Cristo, es decir, una impresión que no nos permite penetrar en el misterio de su persona ni conocer en el sentido bíblico de la palabra, una compenetración transformadora y generadora de vida, sino en esa falsificación del conocimiento de Cristo, en la cual, particularmente hoy, para la realidad de la cual formamos parte, nos encontramos cada vez más profuso, inclusive dentro de la iglesia. Un Señor, así figurado, que está para cubrir esas expectativas mías, y si no está para eso, pues no lo quiero en mi vida, no lo quiero en el salón de clase, no lo quiero en sus enseñanzas. Yo puedo hacer que alguien rece para que me conceda lo que yo quiero, pero cuando el Señor me dice no matarás, y eso implica que yo respete la vida que hay en el vientre, que respete la vida del anciano y no la eutanasia, o deje que los médicos la eutanasien, como sucede hoy día en Argentina, ¿sí? Que se consciente con la eutanasia, se consciente con todo esto. Y ya cuando se empieza a meter esto, empezamos a inventar los pretextos que los curas se meten con lo que no se tienen que meter, y empezamos con un montón de cosas. Eso es un conocimiento carnal de Cristo. Puede ser hasta que vaya a misa y que reciba algunos sacramentos, pero en general los voy a tomar bajo esa misma idea. Y cuando pasa algo que uno no espera, típico del conocimiento carnal, es: con todo lo que yo hago por Dios, ahora me viene a hacer esto. Me pasó que esto que me pasa a mí no corresponde con todo lo que yo hago por Él, voy a misa, le rezo, ¿no? O como dijo una vez un peregrino poco formado en la piedad, decía: ¿quién es Dios? ¿Qué se cree Dios para que nosotros lo alabemos? ¿Verdad? Eso que podría haber sido hecho en otra ocasión abiertamente por un demonio, lo escuchamos de alguien que cree que es cristiano. Y esos horrores, de los cuales es justo horrorizarnos, estamos nosotros metidos en el medio. Estamos en ese conocimiento falso de Cristo, en un Cristo untable, un Cristo que se puede poner sobre la causa que a mí me parece. No un Señor real, verdadero, resucitado, como los que creemos, le creemos a Cristo. Ese es, digamos así, el contrato con Él es ese, que para poder salvarnos le tenemos que creer, no solamente creer en Él. Y que viene al mundo para infundirle nueva vida y volverlo a su pureza original. Algo superador. Entonces, que el Señor venga y nos acompañe a instaurar todo en Él no significa que sea una especie de margarina que yo unto sobre lo que a mí me parece y lo puedo, y por supuesto
siento al Señor a juicio para ver que Él apruebe todo lo que yo digo. Porque si ahora, salido de laboratorios sociales perversos, nos están acostumbrando, inclusive vuelvo a lo mismo, a personas que creen que piensan en cristiano, a que hay colectivos sociales que ahora son nuevos determinantes, como si hubiera surgido una nueva humanidad así de la nada, y que ahora tenemos que sentar a Cristo a discutir, a ver cómo deben ser las cosas. No hemos entendido nada. Porque que lo piense una persona que no cree en Él es comprensible. Ahora, el problema es cuando nosotros dejamos que nuestra mente se reformatee, ya no de acuerdo a las necesidades de nuestro tiempo, sino a los defectos de nuestro tiempo. Porque es maravilloso incorporar cosas nuevas, inclusive las que salen del ingenio humano. Es maravilloso emprender esta tarea de instaurar todo en él. Así han surgido las grandes civilizaciones cristianas, de las cuales hoy, por efecto de la propaganda muy bien calculada, renegamos. Porque lo primero que piensa inclusive hasta un miembro de nuestra cultura es que nosotros somos el fruto de un error, de una invasión, de sangre y fuego y no sé cuántas cosas más, como si no conociéramos cómo ha sido la historia y como si no tuviéramos elementos para saber que si hay algo que nosotros tenemos más en nuestro país y en nuestra cultura hispana es ser hijos de la iglesia. ¿Y de qué iglesia? Sin embargo, muchas veces aceptamos el criterio de aquellos que tienen por deseo suprimirnos, hacernos desaparecer. Hay dos fenómenos en el mundo de la psicología, dos síndromes llamados, uno el síndrome de Estocolmo y el síndrome de Copenhague. En el síndrome de Estocolmo, la víctima, el secuestrado, por ejemplo, se identifica con el secuestrador, con el torturador. Entonces, de alguna manera, se pone de su lado. Y nosotros tenemos una especie de gran síndrome de Estocolmo, en el cual nos tratan de convencer que en un restaurante cabe más gente que en una iglesia. Y no es el problema que los enemigos de la iglesia desprecien al culto, lo consideren no esencial, sino que hasta los mismos miembros de la iglesia y la jerarquía lo toman de esa manera. Ni siquiera piensan mover un dedo para decir que una iglesia es más importante que un restaurante. Es tal el condicionamiento mental que sucede que no nos ponemos en blanco frente a esto. Sin embargo, está el síndrome de Copenhague, en el cual el que, digamos así, está a cargo de la situación se identifica con aquel que padece una situación. Es célebre aquel gran evento que sucedió una vez que los nazis invadieron Dinamarca, mandan que al día siguiente la pequeña comunidad judía que había en ese lugar tenía que utilizar su distintivo públicamente. ¿Y qué hizo toda la población? Al día siguiente toda la población se había puesto el distintivo para judío, pues la ley no prohibía eso. De manera que pudieron ocultar dentro de la multitud a la gente que querían proteger y después los cruzaron a Suecia, donde se salvaron. Por eso se llama síndrome de Copenhague. Es una solidaridad con aquel que padece persecución y que padece toda clase de debilidades. Y podemos agregar, y esto lo hicieron porque eran cristianos. Es decir, su fe cristiana los hizo solidarios con aquel que estaba padeciendo. Y nosotros tenemos en nuestra vida muchas enseñanzas para poner esa solidaridad que brota de la fe, ese ponerse junto al otro, pero que implican que uno esté junto con Cristo, que junte con Él, no solamente que esté junto a Él, sino que junte con Él. Pues el Señor dice, el que no junta conmigo desparrama. Por eso, queridos cristianos, en estos momentos en los cuales hay dificultades como en cualquier otro momento de la historia, no hay que olvidar cuál es el desafío y la meta de todo esto. Y es que lleguemos a tener la plenitud del amor en Cristo, pero su amor, no nuestra idea de este. Pues podemos fallar seguramente, pues a veces, inclusive con la mejor intención, podemos hacer una caricatura de ese amor. La única manera es volverse al amor de Dios, que
murió crucificado para dar la salvación por nosotros y resucitó de entre los muertos, porque Él es el que triunfó sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todo aquello que es nuestro enemigo. Que la Santísima Madre de Dios los bendiga, los proteja y los fortalezca en la fe en su Hijo y Dios. Amén. Cristo